Muy buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Sí, ciertamente, bajo el eslogan de PDVSA ahora es de todo, inició sus actividades amponiles y de corruptela ese personaje llamado Rafael Ramírez, cuyo enclave principal de sus megaguisos estaba en el occidente del país. Y fuimos testigos desde el Zulia, en operaciones cual Alibaba y los 40 ladrones, cómo depredaron miles de millones de dólares de nuestra filial petrolera. Ahora bien, desde la llegada de Rafael Ramírez, donde estuvo 12 años al frente de ese gobierno chavista madurista, en primer lugar, tenemos que decir que con todos los delitos que esta Comisión de Contraloría ha comprobado y está confeso, podemos configurar y señalar con toda propiedad que Rafael Ramírez se ganó en buena lid porque trabajó duro el premio del corrupto mayor del socialismo del siglo XXI. A su llegada a PDVSA, ciertamente, como lo decía el colega Millán, disminuyó la producción en 250.000 barriles diarios. Además, más nunca se cumplieron con las metas de producción, arrojando saldos rojos durante cada año. Entre 2004 y 2014 se desaparecieron como por arte de magia más de 11.000 millones de dólares de PDVSA. Y el gobierno ante esta situación hizo mutis. Ni la Fiscalía General de la República, ni la Contraloría General de la República, aquí nadie dijo nada sobre este caso. Pero además de ello, Rafael Ramírez no es ninguna lumbrera en materia de gerencia pública. Nosotros queremos decir que además de los casos bien sonados que ha mencionado aquí el colega Freddy Guevara, Rafael Ramírez logró acumular tantos casos de corrupción o más casos de corrupción que el Chapo Guzmán. Porque si no, veamos algunas perlitas que vamos a reafirmar de ese informe que está allí y de unas que no se mencionaron. Por ejemplo, archifamoso por la entrega de contrataciones a empresas sin ninguna experiencia, sin ninguna experticia, donde, por cierto, está una empresa vinculada al sector eléctrico a la cual nosotros le hicimos bastante investigación, donde se le otorgó a Derwis Asociados 12 contratos, saltándose los procesos de licitación, las consultas de precios y pare de contar. También está el caso de la compra que hizo la filial Baribén de unidades de generación eléctrica por 768 millones de dólares, quedando demostrado en esa investigación que hubo un sobreprecio de entre 350 y 400 millones de dólares. Pero lo más grave es que esas fulanas, unidades generadoras de electricidad, en este momento están inmersas en proyectos inconclusos y esas plantas están inoperativas. Aunado a todo eso, está el caso que yo digo que es el más triste, no por la cantidad de billetes que se metieron, sino por quienes afectaron, que fueron los 500 millones de dólares que con la anuencia de Rafael Ramírez le entregaron del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de PDVSA a ese personaje llamado Francisco Illaramendi, que hoy está convicto y confeso en los Estados Unidos. ¿Y quién dijo algo de este gobierno que yo lamento que no estén? Porque ya yo me estaba pensando que si estaban aquí, iba a hablar desde allá, desde el estrado, porque este puesto es muy vulnerable y no es a prueba de lanzamiento de micrófono. Pero como no están, pero lamento, porque en el caso de Rafael Ramírez ha sido tan grosero el acto de corrupción que han cometido contra los venezolanos, que es donde yo digo que tenemos que ponernos la mano en el corazón y despojarnos un poco del sentido político y darle autonomía
al sentido patriota, al sentido venezolanista. Porque nosotros que sí tenemos en el Zulia, al igual que también en el Oriente, los balancines en nuestro suelo, en nuestros municipios, por ejemplo, en la costa oriental del lago, donde nosotros hacemos vida a diario. Allí vemos alrededor de los balancines los cordones de miseria que se han incrementado, que se han septuplicado, y vemos alrededor de ellos, de donde se extrae el oro negro, que durante estos 17 años lo que ha aumentado son los niños muriendo de hambre y familias enteras muriendo de mengua. Aquí tenemos un ejemplo de los balancines y en los alrededores que vemos ranchitos, gente muriendo de hambre, gente comiendo de la basura. Esa es la realidad que este monstruo de la corrupción, Rafael Ramírez, nos ha dejado. Ahora bien, aunado a todos estos casos, nosotros tenemos que reafirmar y puntualizar que esos actos de corrupción no los cometió Rafael Ramírez, como lo dijo el colega Freddy Guevara, solo. Él tuvo unos secuaces. Y entre esos secuaces, en el caso del Zulia y del Occidente, existe un personaje que se llama José Luis Parada, que dirigió PDVSA de Occidente y dirigió también la empresa Ducolsa, que dejó más de 15.000 familias en la costa oriental del lago, de Cabimas, de Lagunillas, de Bachaquero, sin sus viviendas, porque se robó el dinero que estaba asignado para la construcción de vivienda de las familias que habitan en la zona de subsidencia. Eso es una más para Ramírez, que se las tenemos que cobrar. En el caso de José Luis Parada, nosotros queremos decir que luego que sale Rafael Ramírez de la filial petrolera, detienen a José Luis Parada y lo llevan a las mazmorras del SEBIN. Claro, por supuesto, no lo tendrán en la tumba, lo tendrán allí con el director, o lo tendrían. Pero de la noche a la mañana hubo un anuncio de un diario regional, hace poco, menos de 2 meses, se fugó José Luis Parada. Entonces, nosotros queremos preguntarle hoy al presidente Maduro, señores del SEBIN, señora Fiscal General de la República, ¿dónde está José Luis Parada que el gobierno ha hecho mutis? Este es el brazo ejecutor de Rafael Ramírez en el occidente del país y más allá. Nosotros nos preguntamos, ¿se fugó o lo fugaron? Porque este es un personaje totalmente incómodo para Rafael Ramírez y para el gobierno. Porque si lo aprietan un poquito, va a cantar más que los guacos en Navidad. Así que nosotros le pedimos a la Fiscalía General de la República que dé cuenta ante el pueblo de Venezuela, ante el occidente del país, ¿dónde está José Luis Parada? Que nos aclare. Él estaba bajo una medida cautelar que le habían otorgado los tribunales y de la noche a la mañana se fuga y no se fugó con 3 lochas en el bolsillo. Se fugó con millones de dólares que tenía amasadas en cuentas en el exterior. Entonces, este gobierno tiene que ser bien caradura ante pruebas tan contundentes, pruebas, por cierto, aportadas por la Comisión de Contraloría, como dijo Freddy, de la gestión pasada. Pero bueno, aquí es donde decimos que cuando se trata de casos de corrupción que salpican al gobierno nacional, pareciera que la justicia se ve con unos lentes de cuero, porque no deja de sorprendernos que el pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que se cerraba el caso y la investigación contra Rafael Ramírez. Allí es donde uno dice, qué tristeza, qué impunidad. No son 2 bolívares que se robó Rafael Ramírez, José Luis Parada y sus secuaces. ¿Cuántas escuelas pudimos construir en Venezuela? ¿Cuántas toneladas de alimentos pudimos nosotros adquirir
para esos venezolanos que están comiendo un día sí, un día no. ¿Cuánta dotación para los hospitales se perdió allí? Pero bueno, lamentablemente, este es un país donde escasea todo. Escasean los medicamentos, escasean los alimentos, escasea la atención hospitalaria. Lo único que no escasea es la delincuencia de cuellos rojos que se ha enquistado en PDVSA y que tiene como actor principal a Rafael Ramírez. No es un actor cualquiera, es un actor de reparto, porque se encargó de repartir los reales de la corrupción entre sus familiares, allegados, dirigentes del PSV y dirigentes del gobierno. Ahora, si un personaje como Rafael Ramírez, con comprobada culpabilidad en estos actos de corrupción, se le designa representante de Venezuela ante la ONU, caso que nos avergüenza como venezolanos, y reitero la solicitud del colega Freddy Guevara que yo la traía aquí. Hay que enviarle los resultados de esa investigación al secretario general de la ONU para desnudar a ese personaje oscuro que no merece representarnos en ese escenario internacional tan importante. Nosotros, desde el Zulia, le hemos hecho seguimiento desde hace muchos años al caso Rafael Ramírez. Como les digo, tenía sus operaciones, no solamente él, su señora esposa y su brazo ejecutor, José Luis Parada. Ese ministro, que por cierto, llamado por el mismo chavista, los mismos chavistas, lo comenzaron a llamar el superministro, porque llegó a tener más puestos que un microbús. Lo pusieron en PDVSA, después lo pusieron a manejar los alimentos, después lo pusieron a manejar el tema económico. Pero esto no es día gratis, es porque allí se partían la cochina, donde también estaba metido Chávez, Maduro, sus secuaces y el entorno. Hubiese querido que estuvieran ellos, porque por eso no vinieron, porque ellos saben que toda esta investigación proviene de la gestión pasada. Nosotros reiteramos la petición del presidente de la Comisión de Contraloría que estas resultas se envíen a todos los organismos competentes, a la Organización de Naciones Unidas, porque seguro estamos que Rafael Ramírez sí tiene en sus manos el ovillo de la madeja con el que se ha tejido la corrupción durante 17 años en PDVSA. Y es triste y no podemos tolerar desde la Asamblea Nacional, y para nosotros las mujeres es más difícil ver la situación que día a día están viviendo las familias en cada uno de nuestros estados, en cada uno de nuestros municipios, con la alimentación, con la educación, con los medicamentos. Entonces vienen algún día aquí a darse golpes de pecho, de justicia, de equidad y de inclusión. Si nosotros dimensionamos el daño patrimonial que se le causó con estos cuatreros de cuellos rojos, con todo lo que derrocharon, con todo lo que se robaron en bolívares y en dólares, pero más allá de eso, si dimensionamos lo que dejamos de invertir socialmente en los venezolanos, Rafael Ramírez debe caerle todo el peso de la ley y debe ser recluido en una cárcel más o menos como Alcatraz. Entonces, nosotros reafirmamos las resultas de esta investigación y que sepa el pueblo de Venezuela que aquí tiene una bancada que va a defender sus derechos y que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Que este caso de corrupción no se quede como una gota más en el mar. Tenemos que llevarlo a las instancias correspondientes. Rafael Ramírez debe estar tras la reja con sus secuaces. Muchas gracias. Gracias, diputada.